Antes de comenzar el video, te agradecería mucho que te suscribieras al canal. Y si es de tu agrado, darle un like al video. Sin más que decir, comencemos. Confesó ante la Fiscalía General de la Nación ser el autor responsable de la muerte de aproximadamente 140 niños. Garavito ha sido condenado a 40 años. Desafortunadamente la Constitución y la ley colombiana no permiten una pena mayor. Obviamente él va a salir. No sabemos cuándo, pero él va a salir. Un 25 de enero de 1957 en Génova, nació Luis Alfredo Garavito Cubillos, hijo mayor de Manuel Antonio Garavito y Rosadelia Cubillos. Fue el hijo mayor de 7 hermanos, de los cuales le seguían 3 hermanos y 3 hermanas. Garavito mencionó tener una infancia muy complicada, debido a cómo fue su padre, ya que este mencionaba que el señor fue adúltero, machista, borracho, muy estricto y muchas veces abusivo, física y emocionalmente, durante toda su infancia. Y a su madre la describió como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado cuando era niño, debido al conflicto armado que se presentaba en aquellos años en Colombia. Garavito se mudó junto con su familia a Ceilán, Valle de Cauca, antes de que éste cursara la escuela primaria. Su máxima escolaridad llegó a quinto de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán. Garavito vivió en un ambiente de gran abandono debido a las frecuentes infidelidades y hábitos de bebida de su padre, y a las frecuentes peleas verbales y físicas en presencia de sus hijos. Llegó a comentar que tuvo la desgracia de pertenecer a una familia que se pasaba el tiempo discutiendo, peleando y lanzando palabras de gran calibre. Alegó haber sido atado a un árbol a los 6 o 7 años y golpeado con un machete, así como de sufrir otros abusos como ser agredido con un palo macizo durante horas. Varios de estos abusos se dieron por intentar defender a su madre, a quien Manuel golpeaba durante el embarazo. Debido a la naturaleza espontánea del abuso físico, los niños a menudo se escondían cuando su padre regresaba del trabajo a casa. Mientras dormían en la misma cama que su padre, Garavito especuló que pudo haber sido acariciado en alguna ocasión por su propio padre. A pesar de los violentos conflictos que sufrió en la escuela, sus profesores no hicieron ningún intento de intervenir. En 1969, Garavito supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso durante las visitas de su padre a la tienda para vacunar a Garavito. Afirmó que el vecino, que era amigo cercano de su padre, lo había atado a una cama antes de agredirlo sexualmente y proceder a quemarlo con una vela, cortarlo con una navaja de afeitar, los genitales y los glúteos en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso sexual. A mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso, con con una persona que era el sacerdote del pueblo. ¿Sí? Cuando yo financeo, ¿no?, a través de unos sicarios y mando a matar a esta persona, ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico aparecieron los homicidios con menores. Yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo en magia negra y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler y de pronto se me entró la obsesión. Una persona maltratada, fue una persona que en sus años de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto?, como que me identificaba y que él también, cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual y que él en el mismo colegio, él quería otro. Entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí? Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído un señor de por allá me trajo, me lo vendió,
leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo. Y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y digo, ¿me quiere servir? Le digo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Tiempo después, Garavito comenzó a sugerir a sus hermanos menores que durmieran desnudos con él en su cama compartida. Luego acarició sexualmente a sus hermanos menores mientras dormían en múltiples ocasiones, después de quitarles la ropa. Garavito también alegó que abusó sexualmente de un niño de 6 años en 1969. Quienes lo conocieron lo describen como una persona muy retraída, extremadamente agresivo y dispuesto a vengarse del mundo. El abuso sexual del vecino terminó después de que la familia se mudó a Trujillo en 1971 y dejó a Garavito sexualmente impotente con sus parejas femeninas. Trujillo, otro amigo vecino de la familia, fue heterosexual. Debido a que Garavito respondió con disgusto, el vecino lo golpeó entre la maleza antes de violarlo. En vez de varios miembros alcohólicos de su familia, fue desalojado brevemente en 1972, después de ser sorprendido por su madre intentando violar a un niño de 5 años y nuevamente, en 1973, tras un intento de agresión sexual a un niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. Tras este último incidente, Garavito fue reprendido por su padre Manuel por no elegir a una mujer para agredirla sexualmente, con la inclinación de Garavito por los niños jóvenes provocando frecuentes discusiones entre él y su padre Manuel. Fue desalojado por última vez por comportamiento homosexual. Asesinó al primer niño en Jamundí, Valle del Cauca, en octubre de 1992. Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión, y comenzó a abusar sexual y compulsivamente de niños y niñas, desarrollando una preferencia casi exclusiva por niños púberes. Debido a la depresión y los sentimientos suicidas relacionados con su falta de logros, expresó su deseo de formar una familia. Después de su frecuente asistencia a los servicios de la iglesia local, en los que con remordimiento se golpeaba el pecho durante la oración, asistió a reuniones de alcohólicos anónimos y ocasionalmente visitó a psiquiatras. Antes de terminar su día, frecuentando el Parque Valencia para contratar los servicios de prostitutas infantiles. El jueves, 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, fue capturado cuando salía, al final de la tarde, de un potrero en la periferia de este municipio. Horas antes, Garavito había raptado a un menor del que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar. Un habitante de calle que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir, tienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. Que aparecieron muertos en Tuluá y otros desaparecidos en Pereira. En Saco también aparecieron fotografías de Luis Alfredo Garavito. Encontramos una citación de un juzgado. Días después, La Sombra estableció que la citación judicial de la Fiscalía de Corinto, una población del departamento del Cauca, lo involucraba con otro homicidio,
también de un menor. Aldemar ya no tenía dudas. La sombra volvió a los documentos hallados en el saco de Trujillo. Aparecieron en este mismo saco fibras sintéticas, cuchillas y cremas lubricantes. Los mismos elementos hallados en todas las escenas de los crímenes. El estudio de criminalística del niño asesinado en Palmira continuaba aportando importantes detalles a la investigación. La noche del 22 de abril de 1999, en Villavicencio, la búsqueda del pequeño Iván Sabogal se intensificaba. A las 7:15 de la tarde, la policía recibió una llamada de emergencia. Aterrada, la dependiente de un almacén de automóviles reportó la presencia de un niño semidesnudo que aseguraba haber escapado de un hombre que intentó abusar sexualmente de él. Doña María, vamos que apareció su hijo. La policía y doña María se dirigieron al lugar. La angustiada madre reconoció de inmediato al niño semidesnudo. Era su pequeño Iván. Imagínese, no se lo desearía a ninguna madre, porque es una preocupación muy grande el llegar a encontrarse un niño que él dice pues, que lo querían violar y matar y le decía muchas groserías. La búsqueda frenética del sospechoso se intensificó. Ya no había duda. Estaban cerca del asesino de los niños. Bueno, salgamos. Hacia las 8 de la noche del 22 de abril de 1999, las autoridades de Villavicencio buscaban afanosamente al hombre que intentó abusar sexualmente de un niño de 12 años. El niño aseguró que un indigente que coincidencialmente pasaba por el lugar en el momento en el que el agresor intentaba abusar de él, había sido quien le salvó la vida. Cuando vio que me iba a hacer mal a mí, apareció y salió, dijo qué dolorita, qué es lo que va a hacer. Entonces me desamarró y que me fuera con él, entonces yo no me fui. El depravado los persiguió hasta muy cerca del lugar en donde fueron auxiliados y luego desapareció, nuevamente sin dejar rastro. El sargento Babativa, quien dirigía la persecución, se negaba a abandonar la búsqueda. Cuando todos pensaban que el sujeto había escapado, ocurrió un hecho inesperado. Mientras el niño viajaba en una patrulla de la policía junto a su mamá, reconoció al agresor. Y como a las 8:30 ya cuando nos íbamos a ir a poner la denuncia, llamó un taxista. Había un sospechoso ahí por el lado de la niña, veía que salía con unos ciclistas. Ahí fue cuando lo cogieron. ¿Estás seguro? Sí, es él. ¡Ey, quieto! ¡Ey! Venga, ponga la mano atrás. El sujeto se identificó como Bonifacio Morera Liscano, un hombre que no aparecía en la lista de los 25 sospechosos de la fiscalía. El sargento Babativa, de todas maneras, lo arrestó. Definitivamente es tranquilo, frío, calculador, porque en ningún momento mostró susto ni nada, al contrario, quiso evadir en el momento de la captura mostrando su tranquilidad y en ningún momento llegó a verse asustado como suele pasar en estos casos. Cuando Fernando Aya se enteró de la captura, tomó contacto inmediato con el prisionero y notó el asombroso parecido del hombre arrestado con Luis Alfredo Garavito. Luego el fiscal descubrió que Bonifacio Morera firmó este documento de una manera especial, minutos después de su captura, y que posteriormente cambió su firma en otros 4 documentos. El fiscal ya no tenía dudas. Mientras tanto, en la zona cafetera, la sombra llevaba varios días intranquilo. Le había perdido el rastro a Luis Alfredo Garavito. A veces llegamos a sitios no, que acabó de salir, que estuvo hace 15 días, que vino hace un mes. Después de la captura de Bonifacio Morera, la Fiscalía de Colombia citó a todos los investigadores del país relacionados con el caso a una reunión cumbre para intercambiar información. El fiscal de Villavicencio viajó al encuentro, llevando en su portafolio el retrato del hombre que intentó abusar del menor Iván Sabogal. Fernando Aya contactó de inmediato al detective que más tiempo había gastado en la persecución del criminal.
Cuando Aldemar y los demás investigadores de la zona cafetera vieron la foto, se quedaron sin palabras. Finalmente tenían tras las rejas al más temido asesino de niños en serie que haya conocido la humanidad, a Luis Alfredo Garavito. Todo coincide. El jueves 28 de octubre de 1999, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán indagan a Garavito, quien desconocía la investigación, y se le interrogó sobre estos casos y otros más que se le imputaban, en una duración cerca de 8 a 9 horas, durante las cuales el asesino terminó confesando los homicidios sobre los que se le había preguntado, incluyendo el caso de Santa Bárbara en Palmira, Valle de Cauca, el caso de Tunja y el caso de Villavicencio, entre otros. Terminada dicha indagatoria, el CTI de la Fiscalía, en asociación con psiquiatras de medicina legal, establecieron la realidad probatoria, que certificó el esclarecimiento del hecho. En los meses siguientes, Garavito comenzó a narrar la secuencia de homicidios y a indicar la ubicación de cuerpos aún no hallados. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos fue responsable no solo de la muerte de un menor en Tunja en el año 1996. El niño se llamaba Ronald Delgado Quintero y tenía 11 años de edad. Y estando en la capital de Boyacá, se hizo pasar como discapacitado usando muletas y gafas, sino también del homicidio de 3 niños de Genova y de otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. La condena sumatoria que se le imputó fue de 1.853 años y 9 días, pero fueron conmutados a 40 años debido a las leyes constitucionales de Colombia. A los 66 años, el mayor infanticidio de Colombia falleció en un hospital de Valledupar, al que había sido trasladado desde la cárcel de máxima seguridad, la Tramacua, debido a la leucemia y el cáncer de ojo que padecía desde hace varios años, lo que produjo su deceso el 12 de octubre del 2023. Me apoyarías bastante dejando tu like y tu suscripción, si así lo deseas. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Y recuerda, todo es un misterio.